Vamos a hablar de la electricidad o la electrodinámica. O sea, ahora los electrones se mueven, están en movimiento. O sea, yo acá dibujé electrones que se mueven. Para eso necesitamos tener un material que sea conductor para que permita el movimiento de los electrones. Si los electrones se mueven de manera organizada, se dice que tenemos electricidad. Por ejemplo, adentro de los cables tenemos alambre de cobre. Todos los metales son buenos conductores, así que los electrones se mueven por ahí en un sentido. Y eso es electricidad. Bueno, vamos a hablar de qué es la intensidad de la electricidad. La intensidad de la electricidad es la cantidad de cargas que pasan en un determinado tiempo. O sea, una electricidad es muy intensa si pasan muchas cargas en poco tiempo, ¿sí? La intensidad, entonces, son las cargas que se miden en Coulomb dividido el tiempo que se mide en segundos. Esta división de unidades, Coulomb sobre segundos, da lugar a una nueva unidad que es el ampere. Así que la intensidad se mide en ampere. Muy bien. Y tenemos acá una fórmula que la podemos usar, sencilla, que si nos dan los datos de dos cosas de estas tres que tenemos acá, de dos magnitudes de las tres que tenemos acá, vamos a poder calcular la que nos falta. Bueno, ahora lo que vamos a hablar es de la diferencia de potencial o el voltaje. Porque dijimos que los electrones se mueven, pero se tienen que mover por alguna razón. Tiene que haber un estímulo que haga que esos electrones vayan de un lugar al otro. Ese estímulo es la pila o la batería o un generador. Y como dice la palabra, eso, que lo representé con este dibujito acá, como para decir ahí está la pila, es el voltaje y se mide en volt. Volt es la unidad y se pone con una B. Bueno, ese dibujo que yo hice no es el dibujo que se usa para simbolizar. Ahora vamos a hablar de los símbolos. Pero supongan que ahí está la pila, y entonces, como la pila tiene una diferencia de electrones en una punta que en la otra, supónganse que tiene muchos electrones en esta punta, como yo la estoy uniendo las puntas con un cable conductor, esos electrones van a moverse a través del cable en ese sentido y van a querer llegar al otro lado donde faltaban los electrones, todo para lograr un equilibrio. Entonces tenemos el estímulo, que es la batería, la diferencia de potencial, los electrones que se mueven por el cable, que dan lugar a la intensidad de corriente eléctrica que se medía en ampere. Hasta ahí tenemos dos elementos. Yo hice un dibujo para que ustedes lo entiendan, para representar, pero en un circuito eléctrico, si yo tengo que dibujar una pila, voy a dibujar una línea grande y una pequeña, y eso simboliza que ahí está la pila en el cable. Al cable lo voy a dibujar con una línea, ¿sí? Y es una línea grande y una pequeña para indicar los dos polos de la pila donde está la diferencia de potencial. Y ahora vamos a hablar de otro factor más, que es la resistencia. ¿A qué se llama resistencia? Acuérdense que tenemos la intensidad, que ya vimos, el voltaje, y ahora vamos a hablar de la resistencia. La resistencia es ofrecerle un camino diferente a los electrones. O sea, los electrones, por ejemplo, de esta pila que tenemos acá, donde hay un determinado voltaje, salen y empiezan a circular el cable con una intensidad de corriente. Pero se encuentran de golpe con esto, que es el símbolo de resistencia.
Y eso puede ser cualquier artefacto que enchufemos en el circuito. Por ejemplo, una lamparita, una radio, un ventilador. ¿Qué pasa? Le ofrecen a los electrones un camino diferente. Venían circulando por el cable y de golpe se encuentran con la radio. Entonces tienen que atravesar la radio y eso hace que sea un camino distinto al del cable. Luego siguen por el cable, ¿no? Siguen circulando hasta que llegan al otro polo de la pila. Entonces, la resistencia sería la resistencia, justamente como dice la palabra, que ofrece un nuevo camino a la electricidad. Y es cualquier artefacto que pongamos. Y eso se mide en una unidad que se llama ohm y se simboliza con esta letra griega. Entonces, vamos a ver la ley de Ohm. La ley de Ohm nos aporta esta fórmula que dice que una resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad. O sea, acuérdense que el voltaje lo genera la pila, la intensidad son los electrones que van recorriendo el cable por unidad de tiempo y la resistencia del artefacto que coloquemos en ese circuito. Todo esto es un circuito cuando está cerrado, ¿sí? Para que pueda circular. Si yo no cierro el circuito, los electrones no pueden circular. Entonces imaginemos que tenemos que calcular una resistencia y tenemos un voltaje de 110 volt con una intensidad de corriente de 10 amperes. Hacemos la cuenta, nos va a quedar 11 y ya sabemos que la unidad es el ohm, porque es la unidad de resistencia. Así que volt dividido amper da la unidad de resistencia ohm. Vamos a hacer otros cálculos porque son sencillos con la ley de Ohm. Entonces, dijimos que R es igual a V sobre I. Y recién calculé resistencia. Ahora vamos a calcular, por ejemplo, voltaje. Supónganse que me dan una resistencia de 10 ohm. Me preguntan el voltaje y me dicen que la intensidad son 3 amperes. Entonces, lo que yo tengo que hacer es despejar el voltaje, que es mi pregunta. O sea que voy a mandar multiplicando los 3 amperes. Entonces me va a quedar 10 ohm por 3 amperes y eso va a ser igual al voltaje. O sea, 30 volt. Y ya lo calculé. Y ahora voy a calcular dr es igual a V sobre I. Voy a calcular la intensidad. Recuerden que lo más complicado de despejar es lo que está abajo. Y nunca despejen desde abajo. Así que ahora vamos a poner unos datos. Supongamos que la resistencia son 8 ohm y el voltaje son 40 volt y me preguntan la intensidad de corriente. Entonces, como está abajo mi pregunta, lo que voy a hacer es subirla multiplicando. Y una vez que la suba multiplicando a los 8 ohm los puedo bajar dividiendo. Así que me va a quedar que la intensidad de corriente son 40 volt dividido 8 ohm. Por lo tanto, la intensidad de corriente me va a terminar dando 5 y, como yo sé que es intensidad, amper. Muy bien, por ahora eso es todo y vamos a tratar de hacer los ejercicios.